Hola mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Un agrado una vez más dirigirme a ustedes, especialmente por la oportunidad que Dios nos da para compartir su palabra. Esperamos que la porción de la palabra de Dios que estaremos compartiendo en el día de hoy sea de bendición para su vida, sea una palabra transformadora, sea una palabra que impacte a su corazón, sea una palabra que edifique. Pues para eso está la palabra de Dios, para bendecirnos. La palabra, dice la Biblia en Corintios, que la profecía o la palabra profética tiene que traer exhortación, edificación y consuelo. Y yo espero sinceramente en el Señor que lo que vamos a compartir en esta oportunidad puede edificar su vida, exhortarla, consolarla y permitir que Dios haga su obra en su corazón. Hoy estaremos compartiendo el Evangelio de Juan en el capítulo 13, los primeros versículos. Juan 13, desde el versículo 1 y hasta el 17. Ese será el fundamento bíblico que estaremos estableciendo para compartir la enseñanza de hoy en esta nuestra escuela dominical. Porque nuestros hermanos cada domingo han ido avanzando en forma sistemática, en forma paulatina en el Evangelio de Juan, y ya estamos llegando al capítulo número 13. Antes de comenzar, obviamente, vamos a rogar que sea el Espíritu Santo de Dios el que tome parte en esta enseñanza. De hecho, Jesús dijo que era el Espíritu Santo quien nos guiará a toda verdad y quien nos revelará todas las cosas. Por lo cual, en esta oportunidad vamos a darle el lugar que Él merece y que nosotros necesitamos que el Espíritu Santo tome para que nuestras vidas sean edificadas en Él y en su palabra. Por eso les invito para que oremos al Señor, oremos en su presencia, busquemos de su poder, su gracia, su unción, y que todo lo que hablemos sirva para engrandecer solamente su nombre. Les invito para que usted en su lugar me acompañe en esta oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos y nos presentamos en tu presencia para que tu nombre sea glorificado. Señor, nosotros reconocemos en esta hora tu poder, tu señorío, tu grandeza, y te expresamos la alabanza de nuestro corazón. Queremos, Señor, que tú tomes parte en esta clase, Señor. Queremos honrarte y glorificarte. Yo te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que a través de esta plataforma está conectado en esta clase, sea bendecido en esta mañana, sea bendecido en este día, Señor, en nuestra escuela dominical. En el nombre de Jesús, bendice a cada joven, a cada señorita, a cada hermana adulta, a cada hermano adulto, Señor. Que cada uno de ellos sea bendecido poderosamente por tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, usted busque en su Biblia, allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 13. Y manténgala abierta porque vamos a ir comentando, como lo hemos hecho en oportunidades anteriores, vamos a ir comentando versículo a versículo y vamos a procurar extraer de la palabra de Dios las mejores y más profundas enseñanzas para nuestra vida. Así que usted mantenga ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, a partir del versículo número 1, vamos a estar dando lectura. Dice capítulo 13, Juan, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amén. Como había amado a los suyos cuando estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hasta ahora, en el avance y en la explicación que a través de esta clase se ha ido entregando del Evangelio de Juan, nos hemos dado cuenta que a esta altura el Señor Jesús había ya hecho la última predicación o la última enseñanza al público. De hecho, Él
había enseñado o le había predicado a los gobernantes, a los religiosos, a las multitudes y también a sus discípulos. Entonces había manifestado un ministerio público lleno de grandes enseñanzas, y cada enseñanza Jesús la había respaldado con un milagro. Porque los milagros eran las señales que el mismo evangelista Juan explica allí en el capítulo 20, eran las señales de respaldo para que la gente que escuchaba creyese que Jesús era el Cristo, y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Ese era el propósito general del libro. Ese era el propósito de las señales, de los milagros que Jesús hacía para que la gente pudiera creer en sus enseñanzas. Esto es notable y esto es interesante porque cuando tomamos el ejemplo de Jesús, nosotros debemos tomar en la misma dirección nuestra predicación. Es decir, nuestra predicación no solamente tiene que ser con elocuencia, con gracia, con una buena explicación, sino que tiene que haber una manifestación de poder, como lo hacía Jesucristo. Cada predicación era respaldada por señales, prodigios, milagros, sanidades. Él hacía grandes cosas. De hecho, Juan recopila solamente algunos milagros en este libro para que sus lectores lo consideren, entendiendo que los milagros son señales para que pueda creer la gente que Jesús es el Señor. Entonces, de la misma forma, nosotros cuando prediquemos el Evangelio de Cristo, debemos estar atentos a esta manifestación gloriosa. Nosotros tenemos que predicar una palabra que somos capaces de creer. Entonces, si repentinamente o eventualmente estamos frente a una persona predicándole el Evangelio, diciéndole que Jesús es el Señor, diciéndole que solamente en Él hay vida, que bajo el cielo no hay otro nombre dado a los hombres, sino solamente Jesucristo para ser salvo, y ese mensaje le estamos entregando, bueno, ahora respaldémoslo con poder, llevémoslos a la presencia del Señor en oración, y si hay alguna necesidad que se manifieste en ese momento, declaremos el poder de Dios para que un milagro de parte de Dios venga a respaldar nuestra predicación. ¿Por qué? Porque Jesús lo prometió. Él dijo, recibiréis poder y me seréis testigos. O sea, el poder es para testificar. Por lo tanto, nosotros como predicadores, si queremos testificar de la existencia de Dios, queremos testificar de que Jesús es el Cristo, entonces demostrémoslo con poder. Como Pablo decía, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Por lo tanto, esa misma actitud que tomó Pablo, esa misma forma que tenía Cristo, nosotros tenemos que asumirla. Tenemos que predicar un evangelio poderoso. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todos los hombres. Amén, amén. Entonces, Jesús a esta altura ya había concluido su ministerio público, ya había entregado el último mensaje, la última bienaventuranza, el último sermón público, pero ahora se dirige a los suyos. ¿Por qué? Porque su hora había llegado. Ya estaba en la recta final, ya estaba poquito antes de la Pascua. Si mire, el versículo que hemos leído comienza diciendo, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces acá tenemos varios detalles. Era antes de la Pascua. Sabía Jesús que su hora había llegado, es decir, que su ministerio terrenal estaba llegando a su fin, ¿ya? Entonces, le había predicado a las multitudes, a los gobernantes, a los religiosos, pero ahora se enfoca en los suyos, en los suyos. Y tenemos que decir lo siguiente, si bien es cierto, Jesucristo ama a todos los hombres, en todo el mundo, pero nos ama de una forma especial. Ama a los suyos de una forma especial. Por lo cual usted siéntase amado por el Señor.
porque Él nos ama de una forma especial. Y eso es lo que está diciendo en este versículo, que ahora, como lo había amado mientras estaba en el mundo, ahora estaba expresando su amor hasta el fin. Entonces, esta expresión hasta el fin tiene dos connotaciones. Primero, puede entenderse como hasta el fin de su ministerio. ¿Por qué? Porque su hora había llegado. Ya Jesús, después de la Pascua, Él iba a ser crucificado, o en la misma Pascua, iba a ser crucificado, Él iba a ser llevado a la muerte. Entonces, los momentos finales, Jesús los dedicó para estar con sus discípulos, para confirmar, para sellar lo que les había venido enseñando durante 3 años y medio. Recordemos que Jesús había elegido a 12 discípulos, a los cuales le llamó apóstoles, porque los preparó durante este tiempo para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad sobre las enfermedades y sobre los demonios. Pero se tomó 3 años y medio porque ellos necesitaban, los discípulos necesitaban ser transformados en su corazón, necesitaban ser modelados por Cristo, necesitaban sujetar sus impulsos, sus pasiones. Y Pedro hasta el último minuto fue impetuoso, impulsivo. Entonces requería un trato del Señor, y así cada uno de ellos necesitó estar y tener un encuentro cercano, íntimo con el Señor Jesucristo, para que sus vidas sean transformadas y estar capacitados y estar preparados y estar calificados para poder predicar el Evangelio. Entonces llegó el momento final, llegó la lección final. Ahora Jesús iba a expresar su amor dándole una lección objetiva. Así le decimos nosotros, los maestros de la escuela dominical, a las lecciones que se pueden visualizar, que se pueden demostrar. Es como un laboratorio donde ensayamos la enseñanza. Jesús les había enseñado durante 3 años y medio, pero ahora le iba a dar una lección objetiva. Los amó hasta el fin, y entonces en este encuentro suceden varias cosas interesantes. Voy a leer, dice el versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Entonces, permítame narrarle un poquito esta situación. Esta situación se dio en la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. En los otros evangelios nos dan más detalle, y que yo los voy a mencionar para que tengamos un concepto general. El día de la Pascua Jesús la había decidido celebrar con sus discípulos. La fiesta de la Pascua, digo. La costumbre en ese tiempo era sacrificar un corderito recordando la liberación de Egipto. Bien, lo interesante es esto, es que Jesús, como no tenía un espacio físico para reunirse con sus discípulos y celebrar la Pascua, entonces a Jesús le prestaron una casa. Y como le prestaron una casa, no tenían un esclavo en la puerta. La costumbre de ese tiempo era que todos los visitantes que llegaban a una casa eran recibidos por un esclavo en la puerta, porque en ese tiempo las calles eran de tierra, la gente usaba sandalias, por lo tanto el sudor del camino, el sudor de los pies más el polvo del camino, se le formaba un barro a la gente, a las visitas, a los caminantes que llegaban a esa casa. Entonces, en la casa había un esclavo que le lavaba los pies. Y esto fue lo que Jesús había notado, que los discípulos, a pesar de haber sido enseñados durante 3 años y medio acerca del servicio, los discípulos cuando llegaron quisieron tomar los primeros lugares en la mesa, y todos se sentaron a la mesa. Por lo tanto, Jesús vino y se puso en pie, se ciñó la toalla y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Y esto es interesante, porque esta es una lección objetiva, como ya lo dije. Jesús quería ponerse como un referente para que ellos pudieran imitarle. Y la lectura sigue. Dice,
Versículo 5. Luego se puso, voy a leer desde el versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces, lo que Jesús estaba haciendo, estaba poniendo un sello a una enseñanza que le había acompañado durante todo su ministerio. De hecho, allí en Mateo capítulo 20, versículos 25-28, nos da una referencia acerca de esta enseñanza. Le voy a leer Mateo 20, desde el 25 al 28. Dice así: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, allí tenemos, bueno, esto también sale en el Evangelio de Lucas. Lo que Jesús había enseñado durante todo su ministerio era lo siguiente: que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y en esta oportunidad, en una forma objetiva, le quiso entregar esta lección. De tal manera que tomó la toalla, se la ciñó y le lavó los pies a los discípulos. Y la explicación es literal, es directa, porque allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 13, le explica. Voy a leer el versículo 13. Juan 13:13 dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Entonces Jesús, a través de este ejemplo, les está diciendo a los discípulos, a los que había enseñado durante 3 años y medio, que toda la enseñanza no podía ser una enseñanza intelectual solamente, sino que ahora teníamos que poner manos a la obra. Y las manos a la obra en el ministerio significa servicio. De hecho, Jesús no vino para ser servido, siendo el Señor, siendo el Maestro, sino que vino para servir. Y el mayor servicio que hizo para la humanidad fue haber entregado su vida en la cruz por nosotros. Entonces, esto significa que nosotros no solamente debemos ser oidores de la palabra, receptores de la palabra, sino que ahora la palabra la tenemos que poner por obra. Y la mejor manera de demostrar el amor hacia el prójimo es sirviendo a los demás. Esto Jesús lo había experimentado, Jesús había tenido una experiencia en una oportunidad con un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley. Me recuerdo, esto aparece ahí en Lucas 10:25. Cuando vino un intérprete de la ley, le pregunta al Señor Jesús, tratando de entramparle, tratando de sorprenderle. Viene el intérprete y le pregunta a Jesús: ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿O cuál es el mandamiento más importante? Son versiones diferentes. Jesús le dice, porque entendió que la intención del intérprete de la ley era hacerle caer en un error, en una trampa, porque era una pregunta insidiosa, era una pregunta capciosa, era una pregunta malintencionada. Cualquier respuesta que Jesús diera, si dijera este mandamiento es más importante que este, iba a ser acusado por los
fariseos que estaba contra la ley de Moisés, porque todos los mandamientos son importantes y son muchos. De tal manera que cuando el intérprete de la ley le pregunta a Jesús cuál es el más importante de todos los mandamientos, cuál es el más grande de todos, lo que Jesús hace es tomar todos los mandamientos y reducirlo, o sintetizarlo, o resumirlos. ¿Por qué? Porque descubre el espíritu de la ley. Y le dice, el más importante de los mandamientos es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el otro es semejante a este mismo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el intérprete quedó sorprendido de la sabiduría de Jesús y le dice, bien has dicho, Señor. Y Jesús le dice, bueno, haz esto y tendrás la vida eterna. Entonces, el intérprete le dijo, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Porque el mandamiento era este: amarás al Señor y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el intérprete, conociendo el mandamiento en forma intelectual, no logró discernirlo en forma espiritual. ¿Qué significa amar al prójimo? Y viene el intérprete de la ley y le dice a Jesús, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Entonces, para que el intérprete entendiera quién es el prójimo, Jesús le narra una parábola, la parábola conocida como la parábola del buen samaritano. Le dice, mira, venía un hombre de camino y fue asaltado por unos ladrones y fue malherido. Y quedó botado en el camino y malherido. Y pasó por el lado de él un sacerdote, lo miró y siguió de largo. Luego pasó un escriba, lo miró y pasó de largo. Y luego pasó un samaritano que acudió en su socorro, lo vendó, lo curó, lo llevó hasta un hostal y pagó su estadía hasta que estuviera sano. ¿Quién es el prójimo de este hombre malherido? Entonces, acá debemos entender lo siguiente. Los sacerdotes eran la autoridad espiritual. Los escribas eran la autoridad moral de Israel. Y los samaritanos eran personas despreciables. Los judíos miraban de mala forma a los samaritanos. Sin embargo, en la parábola del Señor Jesús, el que acudió en el socorro de este hombre herido fue un samaritano, un hombre que los judíos despreciaban. Por eso Jesús le preguntó, ¿quién es el prójimo? En otras palabras, ¿quién le hizo el bien a este hombre que había sido herido? Y el intérprete de la ley dijo, el samaritano. Bueno, haz tú lo mismo y tendrás la vida eterna. Porque el amor a Dios y el amor al prójimo es el resumen de todos los mandamientos. De tal manera que Jesús ya lo había enseñado, los discípulos ya lo habían escuchado. Sin embargo, en esta lección que Jesús le está dando a los suyos, es esta: que el servicio es la mayor manifestación de amor al prójimo. Y esto viene y lo confirma Jesús. Allí en el versículo 34, Juan 13:34, me voy a adelantar un poquito. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, dice un mandamiento nuevo os doy, pero a decir verdad, este mandamiento está desde el Antiguo Testamento. Y no es que sea nuevo, sino que lo novedoso es que Jesús ahora se los explica con una lección objetiva. Ahora Jesús se los renueva para que ellos lo entiendan. Entonces, si unimos estos versículos que yo les he estado explicando, vamos a decir que el amor al prójimo es amar al otro, no amar a uno mismo, porque Jesús le está diciendo, amaos los unos a los otros. ¿Quién es mi prójimo?, preguntó el intérprete de la ley. El otro, sin importar ni raza, ni condición, ni religión, sin importar nada. Fue un samaritano el que ayudó a este hombre, no fue un judío.
Entonces el samaritano no le preguntó de qué nacionalidad es, no le preguntó de qué religión es, no le preguntó nada, lo atendió, lo sirvió. Entonces el servicio es la mayor manifestación de amor. Esto es lo que Jesús les está explicando a sus discípulos. Por eso cuando estaban ahí celebrando la Pascua, en el último día que Jesús compartía con sus discípulos en forma íntima, porque después de esto iba a ser apresado, iba a ser juzgado, iba a ser condenado, iba a ser crucificado. Después de eso iban a pasar, hay muchos eventos que vendrán más adelante y se lo estaremos explicando en forma sistemática o dosificada. Pero lo interesante que la lección de esta oportunidad es que Jesús les está enseñando a ellos que el servicio es la mayor manifestación de amor en un cristiano. Por eso, cuando Jesús les lava los pies, es categórico y les dice así: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, el mayor ejemplo que Jesús les dio a los discípulos en esta oportunidad es el ejemplo del servicio. Entonces, lo que nosotros como creyentes, como estudiantes de la Biblia, tenemos que hacer es sacar de este pasaje el principio y aplicarlo en este tiempo. Que nosotros, usted y yo, ahora seamos serviciales. Y serviciales en un sentido de que vamos a tener que manifestar el fruto del Espíritu ya en amor, en servicio, en gozo, en paz, en paciencia, en bondad, generosidad, en benignidad, tratando de ser servicial, en amabilidad. Todo esto forma parte del fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque esta es la obra que Jesucristo es la que quiere generar en nuestros corazones, y lo que Cristo quiere es que nosotros ahora podamos manifestarla. ¿Por qué? Porque el Evangelio en sí es mucho más que una religión. Es mucho más que nosotros cantemos un corito, que leamos la Biblia y que prediquemos la palabra. El Evangelio es una forma de vida. Y esta forma de vida se manifiesta en amor. Esta forma de vida se manifiesta en servicio. Y cada servicio que nosotros hagamos tiene que ir empapado de amor, imbuido de amor. Tiene que estar impregnado de amor. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso pone el sello en la enseñanza en el versículo que sigue, cuando dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Entonces, el amor es lo que en definitiva Jesucristo quiere manifestar a través de nosotros. Recuerde que por definición Dios es amor. Por lo tanto, si Dios está en nosotros, la manifestación de Dios a través de nosotros va a ser el amor. Y el amor nos va a llevar, a impulsar, nos va a motivar a tener actitudes serviciales. Jesús no vino para ser servido, sino que vino para servir. Nosotros ahora, si bien es cierto, hemos sido servidos por nuestros hermanos cuando recién llegamos al Señor, nos dieron el primer lugar en la palabra de Dios. Para nosotros fue un refrigerio y fuimos atendidos en la forma que llegamos a Jesucristo, seguramente herido, cansado, afligido, angustiado, pero Cristo vino y renovó nuestra fuerza. Ahora que hemos sido levantados, fortalecidos y restaurados por el Señor, ahora entonces nosotros tenemos que ir y manifestar este amor para otros hermanos que están en aflicción o en necesidad, para con el mundo que está en aflicción, para con la gente que está en necesidad. Ese es en definitiva lo que el Señor Jesucristo quiere enseñarnos. No es lo literal, no es que nosotros ahora nos andemos lavando los pies los unos a los otros. No, esa era la costumbre de ese tiempo y ese era el contexto de esa historia. Porque ellos usaban sandalias, porque ellos andaban en camino de tierra, porque en ese tiempo se acostumbraba a que hubiera un esclavo en la puerta. Ese es el contexto. No es eso lo que el Señor Jesús quiere que imitemos. Lo que el Señor quiere que saquemos de este pasaje es el principio. ¿Cuál es? El servicio.
que hagamos lo mismo que Jesús hizo, porque Él nos dio ejemplo. Ejemplo les he dado. Entonces, lo que en definitiva el Señor Jesús quiere es que nosotros comprendamos que el amor es servicio. Y cuando nosotros nos disponemos a servir al Señor, entonces vamos a dejar o vamos a permitir que el amor de Dios que está en nosotros fluya y pueda alcanzar a los demás. A través del servicio, Jesús alcanzó a la humanidad. Él sirvió por amor al Padre y por amor a la humanidad, nos sirvió en la cruz dándonos la salvación. Ahora nosotros tenemos que tener la misma actitud porque Él nos dio ejemplo. Y eso tenemos que lograrlo dejando que el Espíritu Santo sea el que obre en nuestro corazón. Tenemos que lograrlo disponiéndonos nosotros en su presencia, diciendo: Señor, aquí estoy, todo lo que soy y todo lo que tengo lo he recibido de tu mano poderosa y lo pongo a tu servicio para que tú lo uses para la gloria de tu nombre. Y de esa forma Dios comenzará a manifestarse a través de la iglesia en el mundo. Vamos entonces a ser ejemplo, vamos a ser referente, la gente comenzará a ver algo distinto en nosotros, los incrédulos podrán ver un pueblo diferente, no solo que lleva una doctrina diferente, no solo que habla diferente, sino que con las actitudes serviciales y de amor, el mundo va a ser impactado por la iglesia. Amados, mi deseo es que Dios les bendiga y que esta palabra o que esta enseñanza pueda anidarse en sus corazones, pueda echar raíz en ellos, pueda dar el fruto requerido para que usted y yo entonces seamos siervos de Dios, para que usted y yo manifestemos el amor de Dios a través de nuestras vidas. Les invito para que oremos y de esta forma dejar que el Espíritu Santo permita que esta palabra eche raíz en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. En este tiempo, Señor, difícil, yo creo, Señor, que la iglesia tiene que ser la luz del mundo. Señor, no solo hablar de amor, sino que debemos manifestar tu amor. Y esto el mundo lo verá a través de nuestro servicio, a través de nuestra obediencia, a través de nuestro testimonio. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que ha participado de esta clase, Señor. Que sus vidas sean bendecidas, que su familia sea bendecida, que su descendencia sea bendecida. Pero por sobre todas las cosas, Señor, que sus vidas sean bendecidas a través de la manifestación de tu Espíritu Santo en sus corazones. Padre, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.